Bueno, hola a todas, ¿cómo están? Tal como les dije en la clase anterior, esta clase 3 es una clase que está grabada. De antemano vayan mis saludos a todas en este día del trabajador. Vamos a ir al grano rápidamente. Esta clase 3 trata de la evaluación educativa y cómo se manifiesta su especificidad en la educación inicial. Previamente me gustaría hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Voy a abrir paréntesis. El tenor de este seminario, o al menos esa es mi perspectiva, ustedes tienen que llevarse la mayor cantidad de recursos, no solo informativos, sino recursos teóricos que puedan hablar y que a ustedes les permita enriquecer su discurso en relación a lo que es la evaluación educativa y sobre todo lo que es la evaluación en el nivel inicial. Entonces, seguramente en la clase 2 se sintieron apabulladas por la cantidad de información. Debo decir que estamos en un ámbito universitario, carrera de grado, si bien estas asignaturas las pueden haber visto en el profesorado, las pueden haber transitado durante todo un año, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos todo un año para el cursado, solo tenemos un mes. Entonces, obviamente que van a tener material para leer. No se exige que lean todo. De hecho, forman grupos o comunidades de aprendizaje, se pueden distribuir las lecturas y después, cuando tengan más tiempo, leer mayor cantidad de material o recursos teóricos. Es decir, cada cual va a buscar la forma de poder transitar este seminario, ¿sí? Yo no voy a bajar el nivel básicamente porque no corresponde. O sea, o este es el modo que yo tengo de enseñar. De hecho, no voy a evaluar nada que no haya enseñado. Entonces, ustedes tienen para revisar las clases, en todo caso, ¿sí? Hecha esta aclaración, vamos a empezar a transitar esta clase. Me gustaría recapitular un poquitito, ¿no? En la primera clase vimos la construcción del referente y referido, qué es la evaluación, desde las tendencias tradicionales, pedagógicas, a las perspectivas actuales de la evaluación, en donde vimos qué se evalúa, para qué, ¿sí? Cómo se evalúa, los efectos de la evaluación, ¿sí? Buscamos evaluar para comprender, para transformar, para mejorar todo aquello que sea posible de mejorar, ¿sí? También vimos lo que es las dimensiones de la evaluación, la planificación de la evaluación institucional. Hicimos un recorrido por lo que es una institución, los proyectos institucionales. También pudimos ver todo lo que tiene que ver a los mitos y los ritos en el nivel inicial, ¿sí? En esta clase 3 vamos a entrar de lleno a la reflexividad, a lo que es el pensar la evaluación del nivel inicial desde una perspectiva de derechos, ¿sí? Es decir, desde el paradigma del abordaje integral de las infancias, ¿no? Y a partir de allí pensar cómo se manifiesta esta evaluación en este territorio, ¿sí? Porque, tal como dijimos en clases anteriores, el nivel inicial tiene una especificidad, una singularidad que lo hace muy particular respecto de sus prácticas, ¿no? Respecto de quiénes habitan las instituciones, cómo es la formación tanto de maestros como de niños, la participación de las familias, cómo se manifiesta el currículum, cómo se configuran las prácticas alrededor del currículum, de la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, cómo se manifiesta la evaluación. Entonces, vamos a ir
procurando desandar estas cuestiones. Ustedes tienen después, una vez que ustedes vean esta clase, tienen un foro de consultas, de dudas, como para que puedan volcar allí alguna cuestión que a lo mejor no les quede clara, que les quede en el tintero, como quien decimos, ¿no? Bien. Vamos a empezar hablando sobre la evaluación como medio para comprender a las infancias y para cuidar las trayectorias educativas. Este es, digamos, desde el paradigma sociocrítico actual, empezamos a mirar y a pensar en los procesos, ¿sí? ¿Cómo se dan estos procesos? ¿Qué componentes los conforman? ¿Cómo podemos dar cuenta de estos procesos? Los recursos que conforman o que pueden coadyuvar a que estos procesos sean de enseñanza o sean de aprendizaje se puedan dar en su plenitud, y fundamentalmente los sujetos, ¿no? Cómo nosotros podemos, a partir de un proceso evaluativo, mirar esas subjetividades y ayudar también a co-construirlas, ¿no? Recuerden, en la primera clase hablamos de las representaciones sociales, tanto individuales como colectivas, la construcción de la subjetividad y también la idea de co-construcción, ¿no? De esto, de que todos en educación conformamos comunidades de conocimiento o comunidades de aprendizaje. Cuando hablamos de evaluación en el nivel inicial, no podemos dejar de hablar de algunas tensiones que giran alrededor de nuestro nivel, ¿no? En relación, y no solo a la evaluación, sino en relación a el aprendizaje que se enseña en el nivel inicial, cuáles son sus contenidos, cómo enseñamos, si todo es juego, o cómo enseñamos a través del juego, y así una diversidad de tensiones que lo van configurando, que van configurando su día a día y que lo van haciendo cada vez más complejo, tal como vimos en la clase 2. La educación inicial, en cuanto a paradigma y en cuanto a institución propia de este paradigma, es el primer eslabón del sistema educativo, ¿sí? Y es un territorio, un espacio sociopolítico pedagógico que se define como una unidad pedagógica, es decir, conformada por el jardín maternal, que recibe niños de 45 días a 2 años, y el jardín de infantes, que recibe niños de 3 años a 5 años de edad, ¿sí? Y esta unidad pedagógica, ¿sí?, tiene que cuidarse. ¿Cómo se cuida? Cuidando, mirando las trayectorias de sus educandos, es decir, de los niños y niñas pequeños que transitan sus aulas, ¿sí? Y una de las formas que nosotros encontramos es brindar una serie de oportunidades en condiciones iguales, igualitarias, ¿no? Corriéndonos de esta cuestión, ¿no? De que todos son iguales y que por ello hay que darles a todos lo mismo. En esta perspectiva, la idea es que esta igualdad de oportunidades es una igualdad de oportunidades frente a la construcción de conocimiento, frente a la construcción de un saber, y en el que cada niño va a poner sus propios modos y estilos, ritmos de aprendizaje. Es decir, que a pesar de que yo les ofrezca a todos lo mismo, no todos van a aprender exactamente igual, no todos van a aprender exactamente lo mismo. De hecho, nos atrevemos a decir que por más de que nosotros enseñemos, ¿sí?, o que pensemos en determinadas actividades de aprendizaje, no necesariamente todos los niños aprendan, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental, y aquí es una de las primeras articulaciones de la evaluación con el cuidado de las trayectorias, es justamente hacer esto que hablábamos en la clase anterior, el seguimiento y el acompañamiento de estas trayectorias. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la aplicación de distintos dispositivos.
y acá también aclaro, porque viendo la clase 2, veo que tenían dudas respecto de técnicas y herramientas, ¿sí? A veces hay que darse un tiempo para leer, darse un tiempo para incursionar en los textos del aula, para darse cuenta que las técnicas, ¿sí? Son tal cual lo dicen, son técnicas, son estrategias que permiten recolectar, en este caso, información o recolectar datos. Estas técnicas tienen a su vez sus propias herramientas, ¿sí? Y todo eso lo vimos en la clase 2. Y así lo vamos a seguir viendo a partir de ahora, porque nosotros en el nivel inicial evaluamos, pero aplicamos determinadas técnicas y a partir de esas técnicas, determinadas herramientas que son propias o apropiadas para este nivel educativo, ¿sí? Entonces, una de estas tensiones que por ahí suelen pasar son, y que nos ha pasado a lo largo de la historia del nivel inicial, es si se evalúa al niño o se evalúan los aprendizajes. O para qué se evalúa, cuál es la función, ¿no? Si es burocratizada o administrativa, o para mejorar y valorar los aprendizajes de los niños. En realidad siempre hubo como poca claridad respecto de cómo se evalúa, qué se evalúa, para qué se evalúa en el nivel inicial, ¿no? Y esto tiene su colación o su correlato con la cuestión más histórica del nivel, ¿no? Con las tendencias pedagógicas o las corrientes pedagógicas que atravesaron al nivel inicial, ¿sí? Como por ejemplo el tecnicismo, bueno, es lo que vimos en la clase 1, ¿no? El tecnicismo, la escuela nueva. La problemática de la evaluación genera estas tensiones cuando pensamos quiénes son los que tienen que ser evaluados, es decir, los actores centrales de la misma, ¿sí? Históricamente, la evaluación siempre estuvo centrada en los niños, es decir, en los sujetos. Y veíamos los modos, por ejemplo, de participación, los modos conductuales, su nivel de maduración, es decir, siempre más bien desde una perspectiva más bien evolucionista, psicologista, naturalista, biologicista, dirían algunos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo el énfasis estuvo puesto en el logro de aprendizajes, ¿sí? En cómo debería terminar o qué debería aprender el niño en función de los objetivos, ¿sí? ¿Qué debían alcanzar en tanto aprendizajes? Hoy sabemos que la mirada está puesta más bien en los procesos y fundamentalmente en las propuestas de enseñanza que realiza el maestro, ¿sí? Esto se funda en una concepción fundamentalmente socioconstruccionista del aprendizaje. Es decir, que en el que para aprender, aprendemos con otros a partir de la mediación de un maestro o de un educador que va a transmitir a través de diferentes maneras, aplicando diferentes recursos, un determinado conocimiento, un determinado contenido, ¿sí? Es decir, y acá vuelvo a repetir, no se evalúa en función de objetivos preestablecidos, sino que se evalúa en función de lo que enseño, es decir, en función de la propuesta de enseñanza. Y ese creo que, a mi humilde entender, es el mayor logro de la perspectiva actual de la evaluación, ¿sí? Entonces, acá yo les traigo, ustedes seguramente deben haber tenido el seminario número 2, que es del currículum, un currículum integral para la primera infancia, y ahí se desanda un poquitito también la cuestión del currículum y la vinculación del currículum con la enseñanza. En este sentido, bueno, yo les traigo acá un informe de evaluación, y esto ha salido también en la clase 2 respecto de cómo evaluar a los niños en función de los logros de aprendizaje, ¿sí? Acá tienen la imagen de un informe de evaluación en donde tiene aspectos generales, objetos y materiales, las instituciones y el trabajo. O sea, son puntos
que se van evaluando y que se van tomando, como ustedes ven en otra, perdón, en otra columna, todos los logrados y alguna otra, por ejemplo, una P. El logrado, la L significa logrado, acá en este caso la P significa parcialmente logrado, y la N, o el renglón en vacío, significa que ese objetivo o conducta no está aún logrado por el niño. Entonces, ¿a dónde, frente a esta lista de control, dónde queda el proceso? ¿Dónde queda registrado el proceso? ¿No? Es decir, cómo este niño ha logrado o ha llegado a lograr tal o cual conocimiento, ¿no? Que en este caso hablamos de conocimientos y no de conductas, ¿no? Cómo el maestro y a partir de qué evidencias puede dar cuenta de que este niño ha logrado o que a lo mejor no ha logrado. Cómo el niño va poniendo en juego sus saberes previos para poder reconfigurar los nuevos aprendizajes, ¿no? ¿Qué avances? ¿Cómo quedan registrados los avances que ha tenido el niño? ¿Sí? ¿Qué intervenciones docentes colaboraron para que este niño avance en sus aprendizajes? Son cuestiones y muchas otras que frente a este estilo de evaluación quedan en el aire, quedan sin poderse registrar. Esto perteneció a un modelo o a un paradigma más bien tecnicista, ¿sí? Centrado en las conductas o en los objetivos que los niños debían lograr. Y que de hecho nos ha pasado en el año 2018 con los indicadores progresivos de aprendizaje, que básicamente con otro nombre, pero seguían siendo exactamente lo mismo lo que plantea este paradigma, ¿no? La medición, disfrazado quizás con la L de logrado, no logrado, en proceso, ¿no? En el nivel inicial nosotros necesitamos dar cuenta de los procesos, porque nosotros estamos acompañando la trayectoria y sobre todo las trayectorias iniciales de los niños, ¿no? Entonces, podríamos decir que desde este paradigma actual, podríamos decir que la evaluación es un medio para comprender a las niñas y los niños y un instrumento que debe ponerse al servicio de la justicia educativa. Entonces, y esto hablando no solo del nivel inicial, debería ser así por lo menos en los primeros años de la escuela primaria también, ¿no? La evaluación se enmarca en la concepción de la primera infancia como sujetos de derecho, ¿sí? Los niños son sujetos de derecho desde el nacimiento. Por lo tanto, en los contextos educativos y en los contextos de enseñanza, tienen el derecho de ser mirados, de ser evaluados, pero desde la perspectiva de, como les dije recién, de que se evalúa la propuesta de enseñanza, es decir, esta interacción entre lo que me propongo como enseñante, entre lo que me propongo como maestro enseñar y lo que el niño ha podido aprender. Entonces yo tengo que estar atenta a los procesos, a qué cuestiones, qué habilidades, qué estrategias pone el niño en juego para poder aprender, hacerse o construir un nuevo saber, ¿sí? Es decir, que el niño tiene derecho a ser evaluado. Pero vuelvo a recordar, la evaluación en el nivel inicial tiene sus formas particulares. No evalúo al niño, ¿sí? Es decir, lo miro para poder comprenderlo, lo miro en situación, lo miro en contexto, cómo se vincula, cómo trabaja con otros, cómo dialoga, qué preguntas hace, etcétera, etcétera. También la evaluación es un proceso participativo, es decir, que le va a permitir al niño empezar a construirse como un ciudadano, ¿sí? Como una persona que puede ser
que puede dar su voz, dar a escuchar su voz, ¿sí? Entonces, la evaluación es un proceso, en este caso, democrático, participativo, ¿sí? En el que el niño es un partícipe activo de su proceso de aprendizaje, por lo tanto, puede mirarse a sí mismo, ¿sí? Y esto el maestro lo debe fomentar, debe permitir que el niño haga metacognición, es decir, que pueda desarrollar un pensamiento crítico en relación a lo que va aprendiendo, que él pueda contar lo que hizo, pueda reconstruir lo que hizo en la sala, lo que hizo el día de hoy, ¿sí? Y eso lo puede hacer si tiene un maestro que está atento a ese proceso y que tiene muy claro qué es lo que quiere mirar, qué es lo que quiere evaluar, ¿sí? Y fundamentalmente la evaluación permite hacer justicia educativa, ¿sí? Porque desde este paradigma del abordaje integral de las infancias, la perspectiva de derecho, exige que el maestro sea un pedagogo con, eh, con el convencimiento de que con su accionar en la enseñanza va a estar garantizando el acceso al conocimiento socialmente significativo y relevante para ese niño, ¿sí? Y que esto le va a permitir elevar la calidad de la educación, fundamentalmente la calidad en educación, cuando hablamos en estos términos, la calidad debe apuntar a tener conciencia de que los niños van a aprender en tanto y en cuanto yo les esté dando una variedad o una variada cantidad de propuestas que le permiten enriquecer su cultura y profundizar su cultura, ¿sí? Eh, y esto habla de en todo caso, o como ya hablamos también en la clase 2, la atención a esta diversidad, ¿no? Es decir, los niños son diversos. Entonces yo tengo que poder pensar mis propuestas de enseñanza en las que se alberguen esas diferencias, diferencias corporales, diferencias de edad, diferencias de peso, de talla, de origen social, de origen cultural, etcétera, etcétera, de género, de lenguajes, diversidad. Una gran diversidad de sujetos son los que confluyen en la sala. Entonces yo tengo que poder estar atento y difícilmente yo pueda encasillar toda esa diversidad en una grilla como esta, ¿sí? Espero se comprenda. Entonces, entendemos que la evaluación tiene que ser un instrumento que a mí me permita comprender a las infancias y cuidar sus trayectorias desde una perspectiva de justicia educativa. En educación siempre, y sobre todo en los niveles más elevados, más avanzados, de primaria, secundaria, los aprendizajes siempre son motivo, ¿no?, de debate, ¿no?, y de preocupación por parte de quienes estamos en educación, sobre todo también de las familias, ¿no? En el nivel inicial, debo decir que el hecho de que nosotros no acreditamos saberes, sino que nosotros somos un nivel que promueve a las niñas y niños, entonces es como que la evaluación siempre está teñida de esa libertad por aprender, libertad por enseñar, ¿no? Pero sin embargo, tenemos una función tremenda si hablamos de subjetividades y de la implicancia que tenemos nosotros como adultos referentes en vinculación con los niños, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una evaluación por eso hablamos que en el nivel inicial evaluamos, ¿sí? Y que esta evaluación tiene características totalmente diferentes a los otros niveles educativos. Con los nuevos diseños curriculares y las nuevas perspectivas respecto a lo que es el currículum, lo que es la enseñanza, lo que es el aprendizaje, la agenda didáctica, es decir, la agenda tradicional, fue modificada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este cambio
en la agenda didáctica también tiene implicancias en cómo el maestro configura sus prácticas de enseñanza, es decir, cómo el maestro realiza a través de una planificación didáctica las intervenciones docentes. Hay una nueva reconfiguración, una nueva construcción de sentido en relación a cómo deberían ser las propuestas de enseñanza, cómo deberían ser las propuestas de experiencias de aprendizaje, cómo se deberían organizar y en función de eso también cómo deberían ser la evaluación. Es decir, que esta nueva agenda didáctica hace que el maestro esté en una constante situación de revisión y de reflexión de sus prácticas de enseñanza. ¿Mm? Y esto también hay dispositivos para hacer surgir la reflexividad, ¿sí? Y también debe ser motivo de planificación y de sistematización. La evaluación, tal como venimos viendo, estamos dentro de este paradigma, ¿no?, de la evaluación mediadora o de la evaluación formativa, que va a permitir comprender y cuidar al niño. Y por lo tanto también comprender y cuidar al maestro, ¿sí? Porque el maestro tiene que poder liberarse también de todas estas presiones sociales que hay respecto de si en el nivel inicial se enseña, si en el nivel inicial se aprende, si todo el tiempo se juega, si la maestra es la segunda mamá o es una niña adulta, etcétera, etcétera. Es decir, siempre el maestro de nivel inicial es como que está puesto en jaque o en tela de juicio su accionar. Entonces, un modo también de cuidar la misma trayectoria del maestro es hacerlo a partir de, hablando específicamente de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa pone el foco más en los procesos, es decir, focaliza en los procesos de seguimiento, bueno, acá lo dice en la Firmina, y no focaliza en los sujetos, focaliza más en cómo sucedieron las cosas, en cómo se van dando las cosas. Podemos retroceder para hacer memoria y hacer metacognición. Podemos también preguntarnos cómo enseñamos y preguntarnos también en que si los chicos aprendieron el día de hoy, ¿sí? Entonces, se va a mirar más cómo yo enseño, pero también cómo el niño, a partir de lo que yo enseño, dispara procesos de resolución de problemas, cuáles son sus saberes de partida, cómo se vincula con el conocimiento, cuáles son sus estilos de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son, hablando de enseñanza, cuáles son los estilos de enseñanza que pone en juego el maestro, ¿no? La evaluación mediadora o formativa prevé la retroalimentación para mejorar el aprendizaje, ¿sí? Es decir, a medida que voy enseñando, voy evaluando, voy mirando esto, voy mirando cómo está siendo mi práctica, pero también qué efectos de mi práctica está generando en la actuación de los niños de mi sala, ¿sí? Es decir, no es que yo enseñé los estados del agua. Es responsabilidad del niño haberse aprendido todo lo que yo expliqué. Eso podría pertenecer a un paradigma más positivista. Yo hoy me tengo que hacer cargo de todos aquellos procesos que he disparado como procesos de enseñanza, como prácticas de enseñanza, como dirían otros autores, experiencias de enseñanza, para generar experiencias de aprendizaje y que, como estamos hablando de experiencias, estas experiencias no dejan a alguien indiferente, ¿sí? Lo dejan más bien consustanciado con el proceso o con lo que ha sucedido, ¿sí? Y con la retroalimentación formativa yo actúo en la zona de desarrollo próximo del niño, ¿sí? Entonces estoy andamiando constantemente para que este niño logre, ¿no?, esto que yo me puse como un propósito para que el niño aprenda, ¿sí? Y sobre todas las cosas, en la evaluación formativa se prevé la transformación de las prácticas, es decir, que la evaluación
es una herramienta de conocimiento y de transformación porque le permite al maestro reflexionar sobre su enseñanza, mirar las dificultades y, por supuesto, a partir de ello, mejorar sus prácticas. ¿Y por qué vinculamos a la evaluación con el cuidado de las trayectorias educativas? Porque justamente la evaluación me permite ese miramiento, esa mirada al niño para comprenderlo y saber qué estrategias pone en juego para aprender, ¿sí? Y básicamente porque yo estoy constantemente en situación de conocer a este niño. En la clase anterior dijimos que las concepciones de infancia van a permitir de alguna manera configurar determinadas prácticas. Es decir, todo lo que yo sé respecto de una niña y un niño va a configurar todo lo que yo haga con estos niños y niñas en el contexto de mi aula, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá les puse qué es lo que permitiría, ¿no? El hecho de articular evaluación con trayectorias educativas. Por un lado, diagnosticar y dejar memoria material respecto de lo que es el niño, ¿sí? Entonces, vamos a diagnosticar, que por lo general nosotros a principio de año hacemos incluso un diagnóstico, entrevistamos a las familias, conocemos al niño, sus nombres, qué le gusta, cómo son sus juegos, cuáles son sus intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que pasa, por eso hablamos de memoria material, porque todo esto es lo que pasa a formar parte del legajo personal del niño, ¿no? Y esto ya es fundamos lo que es la trayectoria educativa, el registro y la memoria de la trayectoria educativa del niño, ¿sí? También permite la continuidad pedagógica, ¿sí? Permite que la evaluación sea continua, permite que sea un diálogo para comprender, por lo tanto genera la reflexividad crítica, por eso decimos que es espiralada. Podemos dar a conocer lo que los niños aprendieron en una sala para luego aprender, para que luego teniendo en cuenta esto, podamos dar continuidad en la sala siguiente. Perdón, se me cortó. Ahí estamos. Entonces, permite generar una vigilancia epistemológica sobre lo que es esa continuidad. Ustedes seguramente tienen como práctica esto, ¿no? De reunirse entre colegas, conversar en relación a los grupos, sobre todo cuando recibimos un grupo, conversamos con la docente que estuvo en la sala anterior, pero el problema es que cuando esta docente no continúa en la institución, entonces apelamos a esa memoria pedagógica o a la memoria didáctica de la sala como para darnos cuenta, ver qué hicieron, qué procesos de enseñanza atravesaron los niños, ¿no? Y también fundamentalmente la evaluación va a permitir un acompañamiento integral, ¿sí? Este es un principio, ¿no? De integralidad, y en el nivel inicial lo manejamos muchísimo, ¿sí? Entonces, este principio lo que busca es articular los intereses y necesidades de aprendizaje de los niños con también, a medida de que yo voy enseñando y los niños van aprendiendo, yo voy cuidando, voy protegiendo, voy brindando sostén, andamiaje, afectividad, que es la base de la enseñanza. Es decir, el niño no aprende porque yo le diga las cosas, sino que aprende en contextos o en el encuentro pedagógico que está cargado de emocionalidad, de afectividad, ¿sí? Entonces, esto a mí me permite
este abordaje o esta mirada integral me permite el acompañamiento y el sostenimiento de las trayectorias de los niños. Yo en clases anteriores también, y al principio aquí también de esta clase, les había dicho que hay una forma particular de evaluar. Yo tomo los aportes de Yusara Hoffman, de la evaluación mediadora, que si bien no habla del nivel inicial, pero sí veo que sus aportes son totalmente, tienen muchísima conexión con lo que sucede en el nivel inicial, ¿sí? Entonces, por eso lo tomo, y ustedes tienen el texto ahí en el aula, y esa sí es una lectura central. Desde esta perspectiva, entendemos que la evaluación en el nivel inicial sirve, su función es comprender todos los procesos de enseñanza, comprender los procesos de aprendizaje, comprender a las familias, comprender lo que sucede cuando lanzamos una propuesta a nivel institucional, etcétera, etcétera. Yo acá les puse que es un contrasentido pensar en la evaluación, ¿sí?, que solo responda a procedimientos burocráticos o administrativos, que evaluemos porque nos piden las autoridades que evaluemos, ¿no? Que se dé en forma aislada del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es esto cuando yo les comentaba la aplicación de los indicadores progresivos, o cuando vienen programas o propuestas de la fuera institucional, ¿no?, a mirar la enseñanza, ¿no? O que únicamente focalice en comunicar resultados, ¿no? Sabemos que en el nivel inicial también podemos ver resultados, pero no solo los resultados, ¿sí? Por eso hablamos de evaluación formativa de una manera más como un continuum, ¿no? Es decir, que la evaluación tampoco sea disciplinadora, que rotule o etiquete al niño, que esta evaluación o esta mirada constante genere en el niño angustia o sentimientos de dependencia, ¿sí?, que el niño necesite constantemente la aprobación nuestra para poder trabajar, y genere bajo autoestima, ¿sí? O también que genere esto, ¿no?, lo que dice la Filmina, prácticas comparativas de parte de quien evalúa. O sea, hay que tener mucho cuidado respecto de comparar lo que puede hacer uno y otro, ¿no?, o comparar una sala con otra, etcétera, etcétera. Desde este enfoque se afirma que todo enfoque de enseñanza es el reflejo de una concepción pedagógica y debería ser consistente con el enfoque de evaluación. Lejos de concebir a la evaluación como una técnica, se afirma que la evaluación es un proceso de carácter sistemático, continuo, contextualizado, de acción participativa, democrática, enriquecedora y transformadora del encuentro educativo, que implica a su vez un acto comunicativo. Y yo acá les desglosé, ¿no? Sistemático porque es una construcción acordada y planificada, basada en un proyecto educativo institucional, basada en acuerdos pedagógicos institucionales consensuados en el equipo. Es continua porque se piensa como un proceso espiralado, dialógico y reflexivo. Es contextualizada porque es una práctica pedagógica que se comprende dentro del contexto donde se inscribe. Por eso decimos que es importante evitar la construcción o la aplicación de criterios o indicadores externos a la práctica, ¿sí? Es participativa y democrática porque implica la participación de todos los involucrados. Es transformadora porque permite mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero fundamentalmente emancipa a los sujetos a partir de la construcción de conocimiento, de darse cuenta de todo aquello que pueden hacer, ¿no?, de todas sus posibilidades. Y a su vez es un acto comunicativo porque todo lo que recoge el proceso de evaluación es socializado con los diferentes actores del sistema. Yo aquí les puse una definición que ustedes la van a encontrar en el texto de Yusara Hoffman, que dice que la evaluación es mediadora porque tiene por objeto observar, acompañar,
promover mejoras en el aprendizaje, es de carácter individual, no comparativa, y se basa en principios éticos de respeto a la diversidad. Su valor central es que configura subjetividades. Se sustenta en el enfoque interpretativo, puesto que ofrece datos cualitativos que describen y comprenden cómo son los procesos más que los resultados. Por lo que la evaluación no se reduce a test o pruebas de ejecución o la aplicación de ejercicios. Menos aún considera como evaluación a las libretas, las fichas de actividad, los informes o cartillas de trabajo, ya que estas son solo instrumentos que forman parte de la metodología y que están también fuertemente vinculados a las concepciones de evaluación que se sostengan. Entonces, podemos decir que los informes, las cartillas de trabajo, etcétera, podrían formar parte de este proceso de evaluación, ¿sí? Pero no es en sí, vendrían a ser lo que yo llamo las evidencias de aprendizaje. Por eso decimos que es importante documentar, y ustedes seguramente ya lo hacen en la sala, ¿sí? La documentación pedagógica vendría a ser ese dispositivo por excelencia que va a permitir dejar huella material de los procesos que se disparan, tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Y es sistemática, es decir, que la documentación es un sistema de recolección de evidencias que se planifica, ¿sí? Cuando se aplica la documentación pedagógica, va a permitir disparar procesos de reflexión, ¿sí?, que permitan mejorar las condiciones en las que se da la enseñanza y en las que se da el aprendizaje. La documentación pedagógica toma en cuenta al maestro como un artesano de la enseñanza, es decir, una persona con formación profesional, pero que también tiene una cierta experticia o un oficio. ¿Sí? Es lo que Andrea Liao llamaría los artesanos de la enseñanza o el oficio de enseñar, ¿sí? Esta confluencia de estas perspectivas, ¿no? Desde un saber profesionalizante, que es lo que ustedes adquieren cuando realizan el profesorado, más ese saber que van aprendiendo a medida que van ejerciendo su profesión, es lo que llama denomina el oficio. Y la documentación pedagógica permitiría transparentar ese oficio, transparentar estas prácticas de enseñanza y generar un determinado saber pedagógico en relación a estas prácticas de enseñanza. Por lo tanto, cuando yo soy un docente emancipado, un docente que soy crítico de mi propia práctica, de mi propia praxis, entonces voy a poder generar procesos de aprendizaje consustanciados con esto, ¿no? Con la artesanía, con la capacidad de generar un pensamiento crítico, de hacerme preguntas respecto de lo que está sucediendo en mi clase hoy. Y si yo hago esto, créanme que es muy probable que también los niños logren hacer esto, ¿sí? Preguntarse el por qué estoy aprendiendo esto, ¿para qué? ¿Sí? Y poder hacer su propio recorrido respecto de cómo es el aprendizaje para ellos, ¿no? Sobre todo los que son más grandes en el jardín pueden desarrollar lo que llamaría Perkins y otros hacer visible el pensamiento. La documentación pedagógica permite hacer visible el pensamiento. La metacognición, la pregunta, la repregunta, permite hacer visible el pensamiento. ¿Qué estoy pensando respecto de? ¿Sí? Y eso es lo que lograría un aprendizaje como una experiencia significativa para el niño. Es decir, el niño no tiene por qué repetir como loro que San Martín cruzó los Andes, que los estados del agua son sólido, líquido, gaseoso. Eso pertenecía a otro momento. Nosotros bien podemos hablar
de las propiedades del agua, de los estados del agua, pero desde contextos cotidianos, contextos de la experiencia propia de la vida cotidiana del niño, ¿sí? Y no aislar ese saber como que si estaríamos en un laboratorio, ¿no? Entonces, una experiencia de aprendizaje significativa es aquella que permite que el niño se haga preguntas y que en donde haya un docente mediatizando ese conocimiento con la misma praxis del niño, ¿sí? Y en esto cobra especial relevancia la documentación pedagógica. Aquí entraría en la documentación pedagógica, por ejemplo, los trabajos que realizan los niños. Los trabajos que realizan los niños para mí son documentación, porque deja huella de aquello que sucede en el aula, con, por supuesto, las recomendaciones que ya, de esto ya hablamos, es que no todo decanta en una hoja, ¿no? No todos los aprendizajes tienen que quedar en un trabajo realizado por el niño, pero sí puede quedar registrado en una secuencia fotográfica o en relatos de experiencias, en narrativas, etc. Porque lo que busca la documentación es recoger evidencias de enseñanza y de aprendizaje que después a mí me va a permitir volver sobre eso para poder evaluar y emitir juicios de valor. Y si hablamos de el cuidado de la trayectoria y la continuidad pedagógica, esto le permite al niño, sobre todo, tal como decía, no recuerdo si Leila en la clase anterior, ¿no? Esto de que el niño que estuvo ausente porque estuvo enfermo por un tiempo, digamos, cuando vuelve a la sala, quienes lo reciben nuevamente pueden recuperar y hacer memoria apoyándose en esa documentación pedagógica, que es lo que puede aparecer en las paredes, por ejemplo, o en la bitácora de la sala, o en la agenda de la sala, no sé, depende de la jurisdicción, cada uno creo que tiene un nombre similar, pero da cuenta del soporte en donde guardan o van dejando huella de todo lo que van aprendiendo, los afiches que a veces escriben la docente cuando el niño le dicta, esos afiches también van a formar parte de esa memoria pedagógica o lo que diría Ana Malajovich, si mal no recuerdo, la memoria didáctica de la sala. Entonces, desde este enfoque integrador de la evaluación, piensa que dejar memoria pedagógica va a permitir organizar la enseñanza y el aprendizaje dentro de la sala. Entonces, ¿qué es lo que permitiría esto? Aprender a aprender por medio de procesos metacognitivos, es decir, donde el niño, incluso el maestro, puedan evocar lo que sucedió en el aprendizaje a través de volver sobre eso tantas y cuantas veces requieran, ¿sí? Va a permitir registrar, en el mejor de los casos, un registro narrativo, pero también puede ser un registro fotográfico, que va a permitir recuperar esa dimensión artesanal de la enseñanza, ¿sí? Y generar procesos de reflexión sobre la práctica, ¿no? Esto de escribir sobre la práctica es interesante porque permite co-construir un saber pedagógico que se puede compartir con el resto de los colegas o el resto del equipo de la institución, ¿sí? Y a la vez hacer pública la experiencia, porque también puede servir para compartir con otros colegas de otras instituciones. Y la comunicación, que es central, ustedes pueden ver aquí que hay como los mismos pasos, ¿no? De lo que es la evaluación. La comunicación, ¿por qué? Porque mediante esta documentación pedagógica podemos recobrar y reconstruir el sentido de la experiencia, ¿sí? Entonces, cuando yo muestro esto, esta documentación, quienes estuvieron o formaron parte de esa experiencia pueden contar o comunicar o mostrar tanto a los otros niños del jardín, a los otros docentes, a las familias, a otras instituciones, etcétera, que por lo general es lo que también mucho se hace en las ferias de ciencia, ¿no? Bien, creo que hasta acá llegamos. Bueno, podemos, a través de la documentación pedagógica,
registrar, por ejemplo, cómo es el proceso de juego, cómo es el proceso de escritura, ¿sí? Yo acá le puse una sola imagen, pero pueden hacer toda una secuencia. Lo importante de la documentación pedagógica es que yo no le saco foto al niño para mostrarle al papá y para que el papá se quede tranquilo de que la seño no se olvidó de su hijo. Nada que ver. La documentación pedagógica, vuelvo a decir, no recoge, no muestra a Juancito, a Pedrito, a Susanita. Muestra el proceso que va realizando el niño, los niños, el grupo total, etc. ¿Sí? No es que yo le saco la foto a Juancito y le muestro al papá y que el papá venga y vea solo lo que hizo Juancito. No. El papá tiene que poder correrse de su yo, de su ego, o del ego o del orgullo de su hijo para poder mirar al grupo total. Y eso es lo bueno que tiene la comunicación o los procesos de comunicación con la documentación pedagógica. ¿Sí? Bien, creo que hasta acá llegamos. Ya en la clase 4 vamos a poder ver con mayor minuciosidad cómo es el procedimiento para documentar y vamos a ver aquellos dispositivos o instrumentos propios de evaluación, ¿no? De recogida de evidencia y cómo se construye la información para poder después comunicar, y es básicamente lo que es la evaluación de los aprendizajes y también de la enseñanza. Me gustaría mostrarles un dispositivo para poder reflexionar sobre la enseñanza de modo paralelo con los aprendizajes. Bueno, mis queridas, hasta acá llegamos. Dudas, consultas que haya generado esta clase, por favor las vuelcan en el espacio, que hay un foro de dudas y consultas. Por favor, no lo hagan por mensajería interna porque por ahí la respuesta que yo les esté dando puede servir para otras colegas que también tengan la misma duda. Nos vemos el 8 de mayo con la última clase de este seminario. Nos estamos viendo y gracias.